origen de las artes marciales mixtas. Esta es una historia que se remonta miles de años atrás. Las artes marciales han sido practicadas por diferentes culturas de todo el mundo y se han utilizado tanto como una forma de defensa personal como para la competencia deportiva. Hoy hablaremos del origen de las MMA. El pancracio fue una forma de lucha que se originó en la antigua Grecia. Esta disciplina se llevaba a cabo en un recinto llamado Pancración, que tenía una arena de tierra y paredes altas para mantener a los espectadores alejados de la lucha. Se cree que se originó en el siglo VII a.C., en los antiguos Juegos Olímpicos. Los atletas que competían en pancracio se conocían como pancreatistas, y debían ser habilidosos en la lucha y el boxeo. Durante su época dorada, que se extendió desde el siglo VI a.C. hasta el siglo III a.C., el pancracio se convirtió en uno de los deportes más populares en la antigua Grecia. Los combates eran muy intensos y se permitía el uso de técnicas como puñetazos, patadas, llaves, estrangulaciones y golpes en los genitales. La lucha no tenía reglas estrictas, y los pancratiastas debían ser muy hábiles para evitar lesiones graves. Los pancratiastas eran considerados uno de los atletas más completos de la antigua Grecia, y su entrenamiento físico era muy riguroso. Para prepararse para las competiciones, los pancratiastas se sometían a una dieta estricta y a un entrenamiento físico muy intensivo. Pese a su popularidad, el pancracio comenzó a declinar en la antigua Grecia en el siglo III a.C. Esto se debió en parte a la creciente popularidad de otros deportes como el boxeo. También hubo cambios culturales en la sociedad griega que comenzó a valorar más la educación y la filosofía que la competencia física. Aunque el pancracio ya no se practica en su forma original, su legado ha dejado una huella en la historia de las artes marciales. Hoy en día muchas disciplinas de lucha incluyen técnicas que se originaron en el pancracio, como las llaves y las estrangulaciones. Después del declive del Imperio Romano, el pancracio cayó en desuso y la lucha se convirtió en una forma de defensa personal utilizada por guerreros y soldados. En diferentes partes del mundo surgieron diferentes formas de lucha, desde el Jiu-Jitsu en Japón hasta el Sui Xiao en China. Vale todo. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los inmigrantes japoneses en Brasil introdujeron el Jiu-Jitsu. Carlos Gracie, un joven brasileño de ascendencia escocesa y brasileña, comenzó a estudiar Jiu-Jitsu con un maestro japonés llamado Mitsuyo Maeda. Gracie luego adaptó las técnicas del Jiu-Jitsu japonés para ser más efectivas en la lucha del suelo y las enseñó a sus hermanos y a otros estudiantes en Brasil, dando así origen al Jiu-Jitsu brasileño. Con el tiempo se convirtió en una forma popular de lucha en Brasil y eventualmente dio lugar al valetudo. El valetudo era un tipo de lucha sin reglas, en donde los combatientes podían usar cualquier técnica para vencer a su oponente. Los orígenes del valetudo se remontan a la década de 1920 en Brasil, donde luchadores de diferentes disciplinas comenzaron a competir en combates sin guantes y sin restricciones en lugares como las ferias, circos y teatros. En la década de 1930, el valetudo comenzó a ganar popularidad en todo Brasil y comenzó a organizarse en torneos y competencias reguladas. Uno de los primeros y más famosos competidores del valetudo fue Carlos Gracie, fundador de la familia Gracie, y uno de los pioneros del jiu-jitsu brasileño. A medida que el valetudo se hizo más popular, también comenzaron a surgir algunas reglas y restricciones para hacer que el deporte fuera más seguro. MMA. Las MMA surgieron en los años 90. Las artes marciales mixtas surgieron en los años 90 como una nueva forma de competición que reunía diferentes disciplinas de lucha. La idea era crear una competición que permitiera a los luchadores utilizar diferentes técnicas y habilidades, lo que resultó en un deporte muy intenso y emocionante. Comenzó a ganar popularidad en todo el mundo gracias al éxito del Ultimate Fighting Championship, UFC. El UFC fue fundado en 1993 por los hermanos Rorion y Art Davey, como un torneo de artes marciales mixtas sin reglas, en el que los luchadores de diferentes disciplinas se enfrentaban en un combate sin restricciones. Su primer evento fue un gran éxito en términos de audiencia, pero también generó una gran controversia debido a la violencia y la falta de reglas. Esto llevó a que muchos políticos, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos pidieran la prohibición del deporte. A pesar de esto, el UFC continuó y fue evolucionando a lo largo de los años. En la década de los 90, el MMA estaba dominado por luchadores de valetudo, como Royce Gracie,
que utilizaban técnicas de jiu-jitsu brasileño para controlar a sus oponentes en el suelo y someterlos con llaves y estrangulamientos. Posteriormente, se comenzó a incorporar técnicas de otras artes marciales, como el Muay Thai, kickboxing y el boxeo, lo que llevó a una mayor variedad de estilos y estrategias en el deporte. En la década de los 2000, el MMA comenzó a ganar una mayor aceptación en los Estados Unidos y en todo el mundo. También fue comenzado a ser visto como un deporte legítimo y respetado. Las reglas y regulaciones del deporte fueron evolucionando para hacerlo más seguro y accesible para los practicantes y espectadores. La UFC comenzó a atraer a algunos de los mejores luchadores del mundo y a organizar eventos en todo el mundo, lo que llevó a un gran aumento en la popularidad del deporte. Durante esta época, muchos luchadores se convirtieron en estrellas del deporte, como Chuck Liddell, Anderson Silva, George St. Pierre, entre otros. A medida que el MMA crecía en popularidad, también se establecieron nuevas organizaciones en todo el mundo. ¿Y tú, qué opinas? Si te gustó, por favor, dale like y suscríbete, eso me apoyaría muchísimo. Hasta la próxima.